bienvenidos de nuevo y el día de hoy les voy a compartir una rutina de abdomen para que lo puedan hacer en su casa. El día de hoy solamente vamos a utilizar, si es que tienes una colchoneta, si no una toalla que ya no utilices, o en mi caso yo lo hago con una cobija doblada, porque las rutinas de abdomen la mayoría son en el piso, entonces también debes acostarte y no queremos que te ensucies, así que puedes elegir cualquiera de estos tres implementos para empezar a hacer la rutina de abdomen. Puedes, de los ejercicios que te voy a poner, puedes hacer 4 series de 20 repeticiones. Y como siempre al final les vamos a dar una información de cómo eliminar grasa del abdomen. Así que les espero después de que hayan terminado su rutina de ejercicios, no se pierdan esta valiosa información. Nuestro primer ejercicio es un ejercicio básico llamado crunch de abdomen. Nos acostamos en la colchoneta y ponemos nuestras manos hacia la rodilla. Nuestro segundo ejercicio se llama elevación de piernas. Las manos van atrás de los glúteos y elevamos las piernas juntas sin tocar el suelo. Nuestro tercer ejercicio es una plancha. Vamos a mantenernos en esa posición durante 20 segundos y después giramos la cadera. Procuro que la cadera toque la colchoneta o el piso. Esto lo hacemos para trabajar la parte de los lados del abdomen, lo que denominamos oblicuos. Nuestro siguiente ejercicio se llama un crunch más elevado. Estiro las manos al igualmente que las piernas y trato de tocar la canilla. El siguiente ejercicio vamos a tocar los talones de lado a lado en posición boca arriba. Bueno chicos, espero que puedan hacer esta rutina en la casa y antes tengo que darles una información. A las personas que quieren bajar la grasa del abdomen, pues en nuestra alimentación vamos a tener que eliminar 3 cosas: azúcar, grasa saturada y harinas. ¿Por qué? En mi caso, muchas de las veces las personas lo que más me piden son ejercicios de abdomen. Y estamos muy equivocados si creemos que haciendo abdomen todos los días vamos a disminuir la grasa abdominal. Pues la grasa abdominal solamente se disminuye con comida sana. No hay otra forma de disminuir el abdomen. Una persona puede hacer 1000 abdominales diarias que si no come bien, pues su abdomen va a seguir de la misma manera. Y eliminamos estos 3 elementos. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos son los principales que hacen que se acumule la grasa visceral en tu cuerpo. ¿Qué es la grasa visceral? La grasa que está acumulada en el abdomen. Cuando ya no tiene dónde acumularse, suele recubrir nuestros órganos más importantes. Uno de ellos es el corazón. Entonces, esta grasa es la culpable de varios infartos. Así que si queremos eliminar grasa visceral, que es la grasa del abdomen, pues debemos comer mejor y eliminar los 3 elementos que había mencionado anteriormente. Otro dato muy importante es que si queremos eliminar grasa del abdomen, el alimento que deberíamos comer con mayor frecuencia es fibra. Al final te voy a dejar una lista de alimentos que tienen fibra. Estos alimentos te van a ayudar a que tu sistema digestivo mejore y tu metabolismo se acelere. Entonces con eso vas a poder eliminar la grasa del abdomen. Recuerda, el ejercicio es un 20% y la alimentación tiene que ver en un 80%. Esa ha sido la información de hoy chicos, ya saben, si tienen preguntas no duden en hacerlas que yo les voy a responder. Hasta la próxima, besos. Ibsen Producer. Uno, y estamos aquí al aire. Buenas gente, estamos nuevamente en el episodio muy buenas noches. número 4, el número de la suerte de esta semana.
Esto es Conecta TV y hoy tenemos como de costumbre invitados súper especiales que ya les va a dar justamente la entrada a Andrew. Teníamos el segmento de Conectados con Vicky, no te olvides de seguirla en @Vicky_fitness. Te va a dar consejos de que, aprovechando de que estás en casa, para mantener en forma y en vez de engordar, alcanzar esos centímetros de cintura que tanto deseabas y ese peso ideal. Bienvenido, Julito. Andrew. Bienvenido, Julito, gracias, flaco. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo estamos en este ombligo de cuarentena? Literal. Sí, ya no hay cómo decir más. Justamente quería darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse al mejor programa, el programa más bacán, más chévere, más del putotas que tiene las redes sociales y con un espectacular invitado como es de costumbre y ahora mucho más porque este loco es nuestro super pan. Va a estar tan loco como nosotros. Así que bienvenido, le tenemos aquí justamente a Julio Prado. Bueno, sería como que directamente desde Ibarra, pero indirectamente desde Cuenca, más o menos así. Es todo un trotamundos a lo cuencano. Claro, pues. Con cantado. Exactamente, con cantado y todo. Así es el flow de Julito. Y bueno, les presento a Julito, nuestro gran pana, nuestro gran amigo, quien es diseñador estratégico, emprendedor social, candidato a doctor de la Universidad Politécnica de Valencia y en su línea de investigación de economía de la ciencia y de recursos naturales. Entonces vamos a conocer un poquito sobre este tema que suena un poco como que ¿qué mismo es esa cosa? Y para eso tenemos al experto aquí, a Julito Prado. Así que, Julito, bienvenido a Conecta nuevamente, tu segunda vez. No hay segunda mala, dice. Bienvenido, Julito. No, sí, para qué también. Toda la gente lo disfrutó como de costumbre en nuestro programa. Este día nos convoca un tema que es digamos popular, ¿no? Y está de moda, las de startups. Vamos a hablar sobre startups y de ahí vamos a ir desglosando un poquito desde la experticia de nuestro invitado estrella del día de hoy, Julito Prado. Bienvenido, Julito. Gracias chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal esa cuarentena? Engordando, dejándome la barba, más ya estoy en un punto de experimentar nuevas formas de estéticas. El Andrew pensó que eras el del ático, ¿Verdad? No, ustedes que llaman a la gente de ahí. Bienvenido, Julito. Empecemos. ¿Qué son las startups, Julito? Exactamente, por ahí mismo. Bueno, yo creo que al final hay que entender bien el contexto, ¿no? De lo que es una startup y todo esto al final, porque existe mucha confusión en el medio, ¿no? Tanto en el medio de educación como en el medio que se difunde de qué es un emprendimiento, ¿no? Que es mucho las startups. La startup como tal es parte es una metodología, ¿no? Una metodología que deriva el desarrollo ágil. Entonces el desarrollo ágil es falla rápido y falla barato. Entonces al final ese es como un proceso startup, ¿no? ¿Cuál es la característica? Sí, ustedes siempre han escuchado que una startup siempre está basada en la tecnología, ¿o no? ¿Han escuchado eso o no? Totalmente de acuerdo. Es lo que se le relaciona de entrada, ¿no? Claro, pero es falso al final. Ya, por ahí vamos aprendiendo. A ver, cuéntanos por qué, Julito. Verás, ya existen algunas investigaciones y justamente uno que escribe un libro sobre startup, ¿no? Determina que al final lo que es una startup es una idea de empresa con alto nivel de incertidumbre. Ya. O sea, una idea arriesgada. Exacto. Porque estás al final con alta incertidumbre, o sea, no importa si es tecnológica. O sea, más o menos sería como decir, ¿qué chuchas? O sea, me lanzo, ¿qué chuchas? Claro. ¿Cómo declararte a tu mejor amiga? Eso, más o menos. Con el mismo grado de riesgo. Eso, el mismo. ¿Sabes? Si te dice no, o sea, y si te dice no, pues no es negocio nomás. Es fácil aquí.
Ya no hay carne. Claro, no, es que, verás, es que es interesante porque la analogía que haces, ¿no? O sea, el ejemplo, porque al final todas estas startups tienen algo que es interesante y determinan qué es tu propuesta de fe, ¿no? Tu acto de fe. Entonces, una startup al final es darte Una una idea de corazonada. negocio que tiene alta incertidumbre, claro, Claro. pero que es el acto de fe. Entonces, mi acto de fe es, esto me va a hacer millonario, esto va a funcionar, o sea, son esas Ya. expectativas. Pero al final tú tienes que aprender a decir al famoso prototipo, ¿no? Ya. Entonces, a la puesta en marcha del experimento. Entonces, por eso es que cuando sales con tu amiga y te vas a declararle, vas haciendo experimentos. Claro, O sea, vas, vas tanteando según hasta dónde llegas y si te animas al Claro. final Claro. o abortas la misión. Claro, es Pero la al final- típica cita ciegas, de ley. Claro, Literal. claro. Pero al final no es un desarrollo ágil porque intentas muchas veces en el mismo sentido nomás. O sea, estás gastando muchos recursos. Ya, o sea, no, Claro, mientras que así como lo startup es explicas, no es desarrollo rentable, loco. Claro. Así como lo vas explicando, mejor ya acabamos el programa, pues, o sea, ya no le- Claro. ya no tra- Si hubiese tenido esta información hace unos cuantos años, ¿dónde estaría, no? Sí. Claro, o sea, entonces por eso es que aplicas el tema ahí de observar, de ver, de aprender, a ver si es que realmente te cumple la expectativa o no. Y de ahí inviertes, así no inviertes. Por supuesto. A Podemos ver si te decir, resulta. entonces, resumiendo, o sea, es una idea de un emprendimiento, básicamente. ¿Y por qué este nuevo término? ¿Para ponerlo a la moda, tal vez? O Sí, que porque al tiene- final es como el start empieza rápido, ¿no? O sea, el empieza, sí, el empezar. Entonces, como te digo, ¿no? O sea, la base principal de eso es el desarrollo ágil, como tal. Ya. O sea, es una metodología de desarrollo ágil que es piensa, idea, construye, mide, prototipa, aprende y vuelve de nuevo. O sea, es un método circular. O sea, no Prueba es- y error hasta que resulte. ¿Y cómo Claro. se sabe cuándo ya lo intentaste todo? Que es el momento de desertar. ¿Cómo determinarlo? Bueno, es que hay varios métodos, ¿no? Por decirte, tú puedes ver que es o tu idea o esta propuesta de fe, ¿no? Que te plantea una startup. Lo que tienes que hacer es ver si es que realmente te es rentable. En todo caso, si es que es acogida por el público. Si tú ves que el público tiene acogida por tu producto, tu servicio o lo que estés planteando, entonces puedes decir que puede empezar con éxito, ¿no? Un startup. Ya, Del chévere. tipo que sea, producto o servicio. Y una consulta, Julito, ¿en qué se diferencian las startups de un modelo de negocio, digamos, tradicional? Vamos yendo, digamos, al tema de hacer un estudio de mercado. ¿Hay un estudio de mercado en las startups o es más que nada un tema, como tú dices, rápido, de decir, bueno, digamos que es un estudio de mercado más al ojo, digámoslo así, que no es tan estudiado el mercado, la demanda, la oferta, etcétera, para poder tú incurrir en ese emprendimiento? Entonces, digamos, hacerlo de esa manera mucho más rápida, casi sin prestarle mucha atención a los tecnicismos, o si aplican los tecnicismos en los startups, Julito. Te puedo responder algo súper fácil. Ya, una startup o todo el proceso startup es método científico. Hipótesis, prueba, experimento, error, aprendizaje. O sea, Ya. es método científico. Más o menos un startup creo que se basa en la vida del humano, ¿no? Prueba y error es todo. Exacto, exacto. Entonces, por decirte, pero que va acompañado, por decirte, de un modelo de negocio, pues sí. O sea, Debería. no te puedo decir que, claro, no te puedo decir que no, lánzate a la aventura, no. Al final tú estás, Claro. esta metodología de startup o esto es startup, lo que estás haciendo es midiendo si es que realmente tu producto, tu servicio va a tener éxito. Sí, Perfecto. pero después de eso tienes que tener todo un cálculo, ¿no? O sea, todo una, Y acorta tal vez el tiempo del emprendimiento. Las startups acortan el tiempo o no acortan el tiempo. No, para nada. te ayudan. No, lo único que hace una startup es te ayuda a ver si es que eso no es negocio, si es que ese producto es o servicio es o no es rentable. O sea, es Ya. desarrollo ágil, ¿no?
falla rápido y falla barato. O sea, es así de fácil. Perfecto. Perfecto. O sea, no hay garantías de que realmente funcione. Y Claro, no, o sea, esto te ayuda a que aprendas y mejores en corto tiempo. o sea, podemos estar resumiendo de que justamente, digamos, tengo una idea de negocio. La startup me va a permitir de que eso, a través de metodologías ágiles, poder diseñarlo rápido, sacarlo, pero no me asegura de que me vaya bien. No, lo que te pasa es que esta metodología te ayuda a ti a que aprendas. O sea, tú tienes tu producto, tienes tu idea, por eso te digo, es el acto de fe. O sea, tú estás prototipando tu acto de fe. Entonces sacas y dices, pues sabes que al final la gente no acogió este producto. Entonces tú dices, pero ¿por qué no acogió el producto? Entonces de ahí mismo tienes el feedback para mejorarlo. Entonces tienes que hacerlo rápido al final. O sea, Perfecto. te ayuda a Ya. aprender. O sea, ¿Y por qué por qué se están volviendo tan de moda, o sea, y por qué está saliendo tan en boga las startups últimamente, si es justamente esta prueba y error? Es decir, que no es nada más seguro y que tú sabes bien que, por ejemplo, hablemos así, o sea, por ejemplo, los empresarios tradicionales lo que buscan es ir más a lo seguro, no tanto a las decisiones, digamos, que no tengan seguridad, sino tratan de ir más a esta negociación, digamos, mucho más acertada y que de una u otra manera rinda réditos a la empresa. Entonces, por qué está teniendo tanto alcance y tanto pegue en las startups, Julito? Muy bien, verás, más que startups, o sea, no sé cómo le vemos a la palabra, ¿no? Pero para mí son emprendimientos al final, ¿no? Cada emprendimiento. Bueno, te puedo contar algo que o sea, yo no preparé nada para hoy, ¿no? O sea, al final yo estoy estudiando y haciendo mis otras cuestiones, así que Tú eres te todo voy a un contar. startup para estas entrevistas. Medio me sospecho. Mira, lo que o sea, les voy a contar eso, claro, o sea, como justamente respondiendo a tu pregunta, ¿no? Pero para que entiendas de una forma, pues, con una visión social también y con una visión generacional, porque esto es una cuestión generacional, ¿sí? O sea, con lo que me estás diciendo. ¿Ya? O sea, verás, en el tema de generación, todo el dinero, o sea, la mayor parte de las empresas se podría decir, están concentradas en un segmento de personas, ¿ya? Ya. Que son las personas mayores a 36 años. O sea, pueden ser desde nuestros primos mayores hasta nuestros papás, tíos y abuelos. Ay, ¿Ya? perfecto. Ahí está concentrada toda la parte de empresarial y económica, ¿no? O sea, es ahí donde está. Te cuento esto porque esta herramienta que hace, ¿no? El GEM, el Monitor Global de Emprendimiento, o sea, es una herramienta a nivel mundial, creo que prototipan en 100 y algo países y Ecuador es uno de ellos. Entonces, ponte, tú has escuchado esto que dice, Ecuador es el país más emprendedor Sin duda. de la región, ¿no? Ya, Y, entonces y, dice, y lo es el asimilamos más, como positivo, ¿no? Cuando en realidad no es tan positivo el sentido. ya, o sea, a eso voy, ¿no? A eso voy. Entonces, ponte, te dice de la región, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la región? Es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Esa es la región, ¿no? Con la que hacen y miden y contrastan la información. Entonces, Ya. si tú te pones a leer ahí muy puntual, te dice, o sea, del 2017, que era el que he tenido, 2018 creo que salió hace una semana o 2 semanas, recién publicaron el de Ecuador, ¿no? Entonces te dice algo muy puntual, te dice que el Ecuador efectivamente es el país más emprendedor, ¿ya? Pero es el más emprendedor, pero el que menos dura en el tiempo el emprendimiento, Chuta. Claro. ¿sí? Como el matrimonio mismo, entonces. Como guayaquileño con esposa, entonces. Por ahí va. Claro. Claro, algo así al final. Entonces, ponte, pero no hay, y dentro del estudio, de este estudio que hace en Ecuador, ponte ahí, te dice clarito, ¿no? Que cuáles son las de los últimos años que se ha logrado generar empresa. Entonces está en la publicidad, la medicina, la odontología, la arquitectura, como que por ahí son los nuevos modelos, con los nuevos negocios que se han implementado, ¿no? Ya. En los últimos años. Pero, ¿por qué somos los más emprendedores? Pues, ¿sabes? Porque somos el comercio fugaz. Ya. ¿Sí? Entonces, si tú mides la economía del Ecuador como tal, ¿dónde está generando mayor dinero? Nosotros somos emprendedores, pero emprendedores informales. Correcto.
Ya. ¿ya? Entonces ese es como el punto clave, ¿no? O sea, si tú mides a nivel de región, Ecuador nunca ha emprendido a nivel cultural, artístico, no sé, por ahí, ¿no? Entonces, respondiendo Andrés, a tu pregunta más o menos para que entiendas el contexto en general, ¿no? Entonces, Ya, buenas. está de moda estas de startup y este tema porque nuestra generación, los millennials, sí, no tenemos cabida en un eje económico. O sea, tenemos el conocimiento, tenemos las profesiones, muchas cosas, pero no tenemos el encaje para generar dinero. Ya, Perfecto. Entonces, por eso es que ya, para correcto. nuestra generación los startups es como el de moda y es lo que tenemos que hacer porque es como la vía, ¿no? De poder Es el supervivencia. TikTok de los negocios. Es, Eso, no hay tal palabras cual, más literal. acertadas. Lo siento, hoy me he despertado bastante certero con los comentarios. Julito, eh, ahora voy entendiendo justamente la conversación previa que tuvimos de que posiblemente después de esta crisis en realidad las startups van a tener una baja, porque sin duda lo que va a significar esta crisis sanitaria es que tengamos una crisis económica y obviamente creo que muy pocos ecuatorianos van a querer arriesgarse y estar en ese juego de prueba y error con dinero que posiblemente no tienen. Correcto. Literal. Bueno, aquí te contaré que por qué viene este tema, ¿no? Como bien decías, es que es una anécdota medio compleja. Perfecto. Yo soy diseñador, al final, ¿no? Entonces, a un diseñador, ¿cómo tú te metes a entender temas de economía o a estudiar un doctorado en ingeniería que no tiene nada que ver con el diseño y cosas no complejas? Entonces, al final, el tema de la economía, como bien dice el nombre, ¿no? Economía de la ciencia y de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, o sea, una cosa es manejar una startup y generar un emprendimiento o un emprendimiento social, etcétera. O sea, es muy diferente, ¿no? A poder entender la economía como tal. Entonces, aquí hay un tema que no sé, yo también amanecí así muy inspirado en muchos temas, como todos los días. Entonces, ponte, si te pones a leer y te pones a investigar cuáles son los datos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la economía? Pero la economía clásica. Te dice, Estados Unidos va a perder 2 billones o está yendo a implementar o viendo la posibilidad de 2 billones de dólares para la crisis sanitaria. Que el 30% de las personas van a perder su empleo. Que, no sé, que en Ecuador salía hoy día en un periódico, decía que esta crisis sanitaria le está costando ya 700 millones de dólares, etcétera. Entonces, ¿le entiendes a la economía tradicional como tal? ¿Sí? Siempre te va a botar un número. Y este Correcto. número siempre va a ser al PIB. ¿Sí? Entonces siempre va a estar pensada la economía en la relación de generar recursos. ¿Sí? Costo-beneficio. ¿Qué beneficio económico tengo? Pero no está pensada en una economía que todavía no se ha visto. ¿Sí? Que Correcto. es a donde el futuro, ¿no? O sea, si al final tú ves, por decirte ya, si yo estaba viendo algunos comentarios que hacía la BBC a nivel global, ¿no? Porque, ojo, la BBC tampoco es que sea lo máximo del mundo y que te dé un dato real, pero algo. Algo, Ya algo. un dato Claro. político, algo. Con cierto Es medio sesgo. complejo. Exacto. Entonces, ponte, veía ahí y decía, claro, cuáles son los fenómenos y el impacto económico que va a tener esto. Entonces, en realidad, si es que hay un estudio en países desarrollados, ponte, como Europa, Asia y todos esos, claro, aplica. Entonces dice ahí clarísimo, el impacto va a ser a toda la economía de lujo. Correcto. Entonces la economía de lujo, si le entiendes la economía de lujo está en el tercer sector económico, que son los servicios. Correcto. Entonces, Por eso justamente uno de ¿sabes? los sectores más afectados y que durará después de la crisis, la afectación es el sector turístico. Turístico. Claro, entonces ponte, los restaurantes. Como Correcto. no vas a tener economía o el ingreso, para ir a comer hacer una salchipapa bien puesta en un lugar bien bacán. De una startup reciente. Exacto, viene el tartar reciente, una salchipapa. ¿Sí? Entonces al final tienes un impacto económico brutal. Entonces todo lo que tiene que ver con lujos, ¿no? O sea, restaurantes, el turismo como tal,
la comida típica, o sea, todos estos van a morir. Entonces, si esto se está viendo en países ya desarrollados, o sea, ¿qué nos espera Ecuador al final? Claro, Si nuestra economía, como decía, está basada en la informalidad, por decirte, Claro. los mercados, ¿ya? Los mercados, tanta gente que vende comida en un mercado, correcto. ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen el kiosquito de salchipapa en la esquina, que te vende la hamburguesa? ¿Qué es con lo que generas, no? Por eso es que la economía vista desde ese punto de vista es súper compleja, ¿no? Va a ser Pero hay otros métodos golpeada, ¿no? de generar, Claro, ¿no? totalmente, totalmente. Oye, Julito, bueno, al conocer que las startups funcionan bastante con el uso con el uso de las tecnologías de comunicación, eh, se ha visto ahora bastante este tema del uso mismo de las tecnologías para un poco tratar de no sentir tanto esa falta o esa necesidad de poder ir a mercar, poder ir a comprar, poder ir a hacer las compras justamente necesarias en esta cuarentena. Pero también te das cuenta de que justamente la implementación de las tecnologías necesita de una plataforma tecnológica bastante fuerte, que yo al menos veo que no está tan presente en el país. No sé si tal vez tú me corriges o el flaco me corrija, pero yo veo que todavía el uso de las tecnologías en Ecuador es deficiente en cuanto justamente a estos servicios, a la prestación de estos servicios. O sea, claro, vino Uber, vino Cabify, vino Uber Eats, Globo, que de cierta manera comenzaron a liderar, digamos, este mercado, pero hay muchísimo desconocimiento. Por ejemplo, digamos, hay mucha gente que no sabe que por Globo tú puedes no solo mandar a comprar comida, sino a mercar, a comprar implementos de aseo, A entregar a unas llaves, enviar entregar las documentos. llaves Claro, cuando te creo, olvidas. creo que esa es la que más ha salvado. Pero, Pero como te digo, veo que no hay una gran utilización. Flaco, ibas a decir algo. sí, eso te iba a preguntar, anclando lo que dice el Andrés. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Globo. Pensaría que eso nunca fue una startup, sino en realidad fue un modelo de negocio bien estructurado y por eso la rompió. No, o sea, al final verás, como te digo, la startup, como tal, tienes que entender el concepto, ¿no? La startup es una metodología, Ya, ¿sí? O sea, parte de una metodología como tal. Como puede ser un buen modelo de negocio, ¿sí? Un buen modelo Canvas, que es lo que se utiliza. Esta otra herramienta es justamente para que tú puedas desarrollar tu idea de forma fácil, prototipar tu idea, o sea, validar si es negocio o no es negocio. Yo creo que al final, o sea, yo creo que es un poco de cultura. O sea, nos falta mucho familiarizarnos más con la tecnología al final. Y es lo que nos toca ahora, ¿no? O sea, nos toca ahora ya empezar a tener esa nueva conciencia de cómo utilizar una tecnología. O correcto. sea, fácil. Ahora, si tú ves, o sea, no sé, te puede haber alguien que esté preguntándose o que quiera preguntarse y hacer no sé, una investigación interesante es ¿cuántas apps, sí, de comida en una ciudad han aparecido en estas últimas semanas de cuarentena? ¿Y cuántas aparecerán cuando se termine? Entonces vas a ver el nivel, ¿sí? De apps, de zonas, de webs, yo qué sé, que te darán comida o como hace Globo, ¿no? Que ya hay algunas que se están implementando diariamente, ojo, Así es. diariamente, verás. Porque al final, esta cosa del tema de la pandemia como tal, o sea, lo que te cambia es hasta una forma de vida, ¿no? O sea, un comportamiento social diferente, donde ya sabes que vas a tener miedo a salir a la calle, mejor que te traigan. Correcto. Entonces, la economía cambia, ¿no? Entonces, ponte, yo creería, o sea, yo, en mi visión, yo creo que es interesante que o sea, los futuros emprendimientos, se basen en la economía del bien común. Yo creo que esa es la opción que tenemos como tal ahora, como para poder, o sea, los que quieran emprender, ¿no? Los que quieran emprender. Yo sugeriría, o no sé, o sea, como les digo, es un poco mi visión.
es interesante pensar en cómo la economía del bien común puede generar un capital social diferente. Porque recuerda, después de esto no va a haber mucho trabajo, se van a cortar presupuestos, o sea, el país que estamos van a decir, no, es que gastamos tanto, tanto y vamos a recortar y no vamos a dar y total se van a ir robando, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces al final, Claro. si en Ecuador ya tenemos un alto índice de jóvenes desempleados o niveles de desempleabilidad alto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Ya? ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces, ponte, para mí siempre había una pregunta interesante. En Ecuador, ¿cuánto te cuesta un aceite de cocina? Creo que hay desde $1. Un litro. Pero el más malo, ¿no? Claro, el oro creo que es. Bueno, sin marcas, sin marcas. Sí, sí. Otro oro, otro oro. Ese de Machala, dices tú, ya, el de Machala, ese. Bueno, entonces ponte, si al final tú te pones a pensar si cómo tenemos una economía, o sea, una economía nacional, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto es la canasta básica? En enero, ¿en cuánto salió la canasta básica? 700 algo me parece que está. 508 dólares, más o menos. Ya, 508 dólares. 508, perfecto. Yo te hago una pregunta, persona sola, ¿pagas departamento o, no sé, casa de unos 150 dólares? Correcto. Más o menos. ¿Ya? Págale eso. Luz, servicios básicos, internet y todo, pagas 30 dólares más. Son 180. 180 dólares. Ujú. Que te compras tus golosinas por ahí y te gastas 20 dólares, ya son hasta ahí. 200. ¿Verdad? Ya. Comes fuera, trabajas, pasajes, esto, el otro, 400 dólares. Más tus deudas, más tus usos, etc. Te resta 100 dólares. ¿Ya? Entonces, yo creo que la economía al final, esta canasta básica no está pensada en relación a tu sueldo. Claro, para nada. Ya. Entonces, ahora, si pasa esto, imagínate qué pasa al futuro. Imagínate qué pasa al futuro. Si te cuesta tanto la compra, o sea, una canasta básica te cuesta 508 dólares o algo de eso. Para una familia, por supuesto. Entonces, imagínate qué debes de hacer, qué debemos de hacer para poder comer en Ecuador. Entonces, allá están enfocadas las startups. Ya. Sí, por eso es el modelo económico del bien común te viene justamente con eso, ¿no? O sea, el tema de la solidaridad, el tema de la economía, de la honestidad, de la comunidad, o sea, de la confianza, o sea, te viene de un punto de vista diferente, sí, que se plantea, Claro. ojo, esto no es nuevo, esto ya hace muchos años, ¿no? Claro. Entonces, esta sería como la forma de poder emprender ahora o empezar un emprendimiento social. Esto te lo cuento porque, o sea, solo ponte a pensar cómo nos han pintado las cosas y cómo es que vivimos en un país, ¿no? O sea, ¿cuánto es el impuesto del IVA de un profesional en Ecuador? El que factura. ¿Cuánto es el IVA? O sea, ¿cuánto? El paga de la renta. impuesto? Ah, ¿cuánto es el que factura? ¿Cuánto pagas tú de impuesto en total, general? Hasta siquiera un 14, me parece. Sumado todo. No, pues tienes el IVA. Tú Ya, tienes el IVA. ese es 12. No, si Perfecto. resta el IVA, pagas con factura, quieras o no quieras. Tienes el 12. Pero si Creo tú que es ves 8. cómo nos cuentan, al final te tienes el 10 y el 8%. Ujú. O sea, los que facturamos, tu impuesto real es del 20 o el 22%. 22%. Claro, entre el 2 y el Y 8. después te dicen, sí, después te devolvemos. O sea, claro, te devuelven, pero ya pagaste ese impuesto anual. En ese año, en ese momento, tú ya pagaste ese impuesto. Claro. ¿Sí? Entonces ponte a pensar la economía nomás. O sea, te dicen, te devolvemos, sí, que tenemos guardado, sí. Pero al final, y si no te devuelven. Claro, eso me suena como cuando sales con los panas y hacen vaca para el guaro y te dicen, tranquilo, tranquilo, ya te damos el vuelto. Eso, o préstame $1, mañana te pago, así, Ya. esa. Claro, Perfecto. literal. Entonces, De ley, cosas de ley.
todas estas economías al final dentro del territorio están súper complejas. Y para hilar de nuevo con lo que hablábamos, o sea, cómo vienen las nuevas tecnologías a apoyar a esto. O sea, yo creo por eso hay esta economía 4.0, ¿no? Que son las tecnológicas, cómo apostaría la tecnología a las diferentes economías. Entonces, una de las cosas de pensar que creo que una que tiene que activarse como tal es la salud. Es la salud a través de la tecnología, ¿no? La alimentación, la tecnología para la alimentación, la tecnología para la comunicación también. O sea, imagínate que cuando pasaba esto, yo me puse a pensar algo y decía, si es que estos chinos son tan locos y desarrollaron este virus o lo que sea, o sea, si lo hicieron no sé cómo lo hacen, o sea, si lo hicieron o no, da igual. El tema es que si es que los chinos tienen ya desarrollada una nueva forma de comunicación, no querrán implementar una nueva forma de comunicación, que son al final los hologramas. ¿Ya? ¿Sí? Si tú ves todo el tema futurista que tiene la nueva comunicación y el nuevo paradigma de la comunicación, no sé, videos del 2012, 2011, si ves de Samsung, ¿ya? Cómo plantean ellos y están repensando la comunicación, o sea, hace aquellos años sobre los hologramas. Correcto. Imagínate, supuestamente el prototipo de hologramas ya viene en el 2024, o sea que ya viene el prototipo para ver si nos adaptamos o no. Entonces con esto yo decía, al final puede que esto sea una estrategia súper buena como para poder pensar en un nuevo paradigma de comunicación, o sea, cómo nos vamos a comunicar virtualmente, o sea, como lo hacemos ahora, a través Total. de chat, de internet, pero todavía estamos tan planos, ¿no? Tan planos. Entonces, ponte, ya puede llegar y generar ahí un holograma donde te pueda ver tridimensionalmente y te pueda ver caminar, entonces eso es lo interesante. Claro. Algo que nos deja justamente esta crisis sanitaria es de que ha sido duro, sin duda, pero demostrado que la humanidad puede vivir sin salir a la calle, sin hacer compras, sin ir a sus trabajos, pero no puede vivir ya sin Netflix, sin YouTube, sin redes sociales. Creo que nadie de las personas, por grosero que pueda sonar este comentario, pero ninguna persona podría invertir lo que ha sucedido, o sea, que puedas ir a tu trabajo sin novedad, pero estar incomunicado, sin redes sociales, sin teléfono, sin WhatsApp. Creo que ya no es posible esa situación. Algo de lo que tú mencionas, Julio, justamente es de que, de lo que entiendo, el tema de las startups estaría destinado, después de esta crisis, para, digamos, un uso exclusivo de personas de un nivel socioeconómico medianamente alto, que podrían darse justamente el riesgo de estar perdiendo capital, de tal vez de ese sentido. Pero, ¿y ahora cuál es la solución? ¿Cómo podemos adaptarnos? Algo habla sobre el tema de la economía de la solidaridad, de la confianza, de la comunidad. ¿Cómo adaptar esas iniciativas? Y ese es el segundo tema que nos convoca justamente. Entendería que por ahí va el asunto, la ciencia ciudadana. ¿Cómo puede empatar justamente, tú eres todo un experto sobre este tema, cómo empatas para que sin duda las startups que queden para ese segmento mediano y alto, pero cómo adaptar la ciencia ciudadana para poder generar emprendimientos exitosos y que se basen justamente en una economía de comunidad, de confianza, de solidaridad? Buenísima. O sea, yo creo que has hecho la pregunta más acertada, o sea, realmente acertada, o sea, no comentario, pregunta. Correcto. También me desperté con preguntas acertadas. Sí, verás, bueno, te comento algo así muy extraño. Esto de la ciencia ciudadana como tal, sí, es una cuestión y una metodología científica que está aplicada a la biología, netamente biología, sí. Es biológica, es ambiental, es de la astronomía, o sea, es de otro paradigma súper complejo esta ciencia ciudadana, ¿no? Y cómo se aplica a nivel del mundo. Ecuador implementó un sistema de ciencia ciudadana en el Instituto de Biodiversidad, ¿sí? Pero esta ciencia ciudadana está muy o sea, ciencia ciudadana se hace muchos siglos, ¿no? Correcto. Que se acuña ahora en los
se acuña ahora en los 80. Entonces, lo que estamos haciendo en Ecuador, como siempre, tan retrógradas, ¿no? Siempre atrás de todas las cosas, copiando, porque somos buenos copiadores. Eh, lo que tiene Ecuador es justamente lo que se hizo en los años 80 en Estados Unidos. Entonces implementan ciencia ciudadana para entender el bosque, para entender al sapo de la Amazonía, o sea que está súper bien, no digo que esté mal. Pero eso se hacía en los años 80. ¿Sí? Correcto. O sea, si tú ves eso es muy, muy antaño. O sea, como decía un profesor mío que hoy hablaba con él, es un crack, mi director de tesis del doctorado, y tiene una palabra súper buena cuando dice, cuando las cosas ya están pasándose de moda, dice, tú tienes entre lo viejo, lo viejuno, que es lo inservible. Entonces, decía, hay algunas cosas que hacemos en Ecuador que es como viejuno. O sea, esa cuestión así como que ya... Entre viejo ya y pasó, casi inservible. ¿no? Exacto, así como que ya fue ya, ¿sí? Entonces, esta ciencia ciudadana, como bien lo ves, ¿no es cierto?, muy aplicada a las ciencias naturales, etcétera, tiene un proceso súper interesante, muy, muy, muy interesante, porque, mira, yo ahora estoy haciendo un artículo científico para un congreso, o sea, para un comunicado y luego dar un congreso en España, pero con esta crisis no creo que vaya, pero sí voy a mandar la cuestión, donde yo hablo del tema de la ciencia ciudadana aplicada a la política pública del agua en Ecuador. Perfecto. O sea, no te estoy ocupando ya a la plantita, al sapito, al animalito, no te estoy hablando de algo que es brutal. Porque la visión de la ciencia ciudadana, o sea, si quieres investigar ciencia ciudadana, no es solamente recolectar el dato, debes tener un panorama mucho más amplio, ¿sí? Y te contaba toda esta historia un poco para que te entiendas, ¿no? O sea, Correcto. En nuestra primera reunión en Conéctate, ¿te acuerdas? Hablamos sobre el tema de qué es la ciencia ciudadana al final. Así es. Y era la recolección de datos, y era todavía medio chino, entonces todavía creo que lo que les voy a decir es más chino todavía. Hijo de O madre. sea, Más porque COVID. Entonces, si entiendes la ciencia ciudadana, que es la recolección de datos, para que ese dato le pase, o sea, que la ciudadanía se motive a generar o a tomar un dato a través de la tecnología, que luego pasa a un científico que te traduce y te genera un proyecto, que es como lo básico, ¿no? Imagínate si la ciencia ciudadana se aplicara ahora en Ecuador, si tuviera un paradigma muy diferente en algunas partes, por decirte. Yo hubiera ya desarrollado una aplicación, ya hablando tecnológicamente, una aplicación donde todos los familiares de los pacientes que están en casa, ¿sí? Que están en casa con los pacientes infectados, ¿sí? Que tú en esta aplicación puedas subir un dato diario, temperatura, hábitos, o sea, ¿qué está pasando? Un diariamente? seguimiento. Diario, porque estás en contacto directo. Correcto. Claro. Entonces, este es una startup ya, o sea, para que quiera ponerse pilas, ahí está la idea de una startup. Entonces, si tú desarrollas Voy a esa anotarlo. ya les voy a dar como 2 o 3 más ideas, les voy a dar pilas, ¿verdad? Entonces, si tú desarrollas esta aplicación donde la gente se activa y genera ciencia ciudadana a través que logres generar ese dato diario y haces la variable y el cruce de información y el cruce de datos, tú puedes generar ya un resultado y decir, bueno, tiene tal proceso, tiene tal cosa, porque al final no existe como tal. Ejemplo puntual. ¿Cuántos casos reales está en Ecuador con coronavirus? Ya, Reales. ya 1200. ¿Reales o confirmados? Confirmados 1200 No, y yo te pico. pido datos, yo te pido datos, ¿cuál es la información verídica? La oficial 1280 me parece. Que- 1200. ¿Cuál es eso? La última. ¿Dónde le viste? ¿Dónde le viste? En la rueda de prensa que dio hoy día Ocles. Ya. Y infectados ¿Tú has visto son más de 1600. ¿Y tú has visto la del Digamos, Ministerio? casos probables. ¿Y tú has visto la del Ministerio de Salud? Ya. ¿Qué nos da ahí? Te dice casos se encuentran en sospecha, dice. Sí, está 1211 casos confirmados, 1692 en sospecha. Claro. Entonces, si tú ves, ni siquiera tienes una información real
del tema. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar en un dato? Uno. Dos, puedes decirte, si quisieras generar ciencia ciudadana a través de aplicación de una startup, yo me fuera a les decir el seguimiento, ¿sí? O el seguimiento lo hiciera ahora a los 3 supuestos casos que se salvaron. ¿Ya? ¿Sabes quiénes son esos 3 casos? Desconozco No totalmente. debemos de creer. Claro, entonces no tenemos fuentes de información verídica que nos diga qué pasó y por qué estos 3 se sanaron. ¿Sí? Estos 3, o sea, ¿qué pasó en el proceso? ¿Sí? En el proceso total. ¿Qué fue? Entonces no tenemos esos datos. Entonces, Para si no generar tenemos como esos una comparativa. Exacto, entonces ponte, si tú en tu casa o el que está en el cerco epidemiológico, etcétera, entonces si tú quieres generar ciencia ciudadana, es como recibes todos esos datos y le pasas a unos científicos que están investigando, desarrollando o tratando de entender este tema, ¿no? Sí. Ujú. Sí, te digo, o sea, porque esto no es cosas novedosas, ¿no? Eso ya lo hicieron en otros países y lo hacen, no sé qué enfoque lo tendría, pero en Ecuador se debería hacer. Sí. Perfecto. Entonces, ponte, si nos gusta- Ajá. Julio, te iba a decir, de lo que vas exponiendo justamente de la ciencia ciudadana, es básicamente lo que usó Corea del Sur para contener sus casos de coronavirus. Ellos daban un seguimiento directo a través de una aplicación en donde tú ibas prácticamente como ir a comprar en McDonald's, tú ibas en el carro, te hacían tomaban las muestras, tú te registrabas en esa aplicación y te ibas. Después de 24 horas te informaban si era positivo o era negativo. Si era positivo, a través de esa aplicación te decían, quedes en casa, un equipo va a ir y te hacían llenar los síntomas y todas las cosas, y podían tener lo que tú dices, datos reales, y me imagino que quienes manejan ya el tema de Big Data y todo lo demás, podrían haber hecho comparativas y ver qué funcionó en los unos casos y eso aplicarlo en los otros casos. Sí, sí, como te dije, o sea, no es cosas nuevas, ¿no? Pero al final sí es poder entender cómo funciona nuestra cultura. Claro, Sí, o sea, cómo la ciencia ciudadana o sea, tiene un montón de nombres más, ¿no? O sea, ciencia cívica, participación ciudadana, no, participación ciudadana no, es otra cosa, pero más o menos por ahí, ¿no? perfecto. Entonces, ponte, ¿cómo Ya. generar esto? Y la pregunta que vas, ¿no? Entonces, ponte, a mí me nació esto de la ciencia ciudadana porque he participado en varios proyectos de emprendimiento y de innovación en Latinoamérica. Entonces, en cada uno de ellos he aprendido algo, ¿sí? He aprendido algo. Perfecto. Entonces, cuando plantearon esta ciencia ciudadana y lo pintaron súper compleja desde un punto de vista biológico, un punto de vista de las ciencias naturales, dije, o sea, qué interesante la cuestión, o sea, qué interesante saber cómo se puede conectar las cosas para poder crear ciencia, o sea, y ciudadana, ¿no? Por eso nace la idea de, pues decirte, lo que me preguntabas ahí un poco conectando mi tesis, o sea, o parte de mi investigación es ciencia ciudadana aplicada al emprendimiento social. Perfecto. Bien, entonces ponte, en Ecuador para mí, o sea, del código ingenios que podemos hablar y rehablar de esa cuestión, o sea, muy mal planteada en Ecuador no sirve. Y podemos hablar de la ley de emprendimiento, que por aquí, que por allá, o sea, si tú les ves cómo plantean la política pública, primero, te preguntaron a ti que quieres emprender. No, Claro. se fueron aquí, No. claro, se fueron a la Asociación Nacional de Emprendimiento, los IAE, ni siquiera, y ellos que son Grupo La Favorita, Grupo Supermaxi, o sea, Los son que ya han ellos. constituido, claro, que son grandes empresas, Ah, corporaciones. claro, entonces, por eso para mí es bueno, ¿no? O sea, y esta es una anécdota de vida. O sea, a mí me gusta estar en espacios una o dos veces, porque a la segunda la cago, para que no me inviten más, pero no con ustedes, no con ustedes. Sí, sí, porque ya estábamos pensando que sea la última invitación, ve con esa. Con este inicio de entrevista, ya mejor ahí nomás, que, bailes. que no exista tercera. No, Oye, no, Julito, con ustedes no. una consulta, ¿verdad? He visto desde hace ya varios años incluso, este tema de la crítica al tema de las facilidades, digamos, que representa
cada día la evolución tecnológica. Estamos hablando, y ¿cómo es? Recabo las palabras que decía yo, decía el Flaco y decías tú, acerca de estas nuevas empresas como Globo, como Rapid, como Uber, etcétera, que definitivamente facilitan mucho más la vida del ser humano. Pero veía, no recuerdo el nombre, pero veía justamente la crítica de algunos estudiosos que justamente hablaban de que se va a llegar al punto de hacerle al humano tan inservible, o sea, que ni siquiera salga a trotar, porque va a haber una máquina que justamente todas las calorías y toda la grasa que tú puedas consumir seguramente te la quite, ¿me entiendes? Entonces, yo te pregunto, o sea, tal vez el tema de ciencia ciudadana, basado y combinado con el tema del emprendimiento social, justamente buscarían tratar de, conjuntamente con la tecnología, hacerle al ser humano mucho más activo y no más pasivo, obviamente dentro del marco de que se puedan dar ciertas facilidades sin dejarle al ser humano. Se te fue el audio, Andrew. No, sí está bien, yo te escucho. Ah, sí. Está bien. Ya. Porque acá no. La transmisión no. Espera. En la transmisión no sale. Corrígelo, pero el otro sí salen todos los audios o no. No, en la transmisión no sale. Ningún audio de nadie. No, el tuyo sí, el del Andrew. Nos anda pasando ese problemita, no sé por qué. Pero sí escuchaste la pregunta, ¿no es cierto? ¿Nos puedes repetir la pregunta y contestarla de paso mientras el Andrew arregla el tema? La verdad, o sea, lo que pregunta el Andrés es básicamente, ¿no? Que si es que la tecnología, como estos Ubers y todas estas cuestiones, cómo apoya, ¿no? La ciencia ciudadana, el emprendimiento, etcétera. Mira, yo cuando doy clase en algunas universidades, doy clase de innovación, entonces siempre digo algo, ¿ya? O sea, la tecnología es del medio, ¿ya? No es de innovación la tecnología es del medio, ¿sí? Uh-huh. Lo importante es el concepto, ¿ya? Es el concepto con el que creas, ¿sí? Que es, correcto. si hablas de startup, ¿entiendes? O sea, por eso empezamos hablando de startup, es tu acto de fe, ¿sí? Tu acto de fe. Entonces, el concepto del acto de fe, que tal vez lo ocupes a través de la tecnología, o lo ocupes de una forma tradicional, como lo hagas, ¿sí? Es del medio. Mira, al final sobre la tecnología te puedo contar algo. La humanidad como tal, hemos evolucionado tanto que somos capaces, o sea, si quisiéramos desarrollar tecnología para el cambio climático, ya lo tuviéramos. Porque somos seres avanzados, o sea, somos seres con tecnología. Si se puede llegar o a viajar al espacio, entonces como que revertir un cambio climático tampoco es un efecto imposible, ¿sí? Ya. Entonces solamente al final son voluntades. Aplicar la tecnología a lo que tú quieras, o sea, va bien, ¿no? Pero aplicada la ciencia ciudadana a un tema del emprendimiento social es muy importante, o sea, porque hay que entender que el emprendimiento social como tal es lo que más podríamos emprender en Ecuador. O sea, realmente el emprendimiento ecuatoriano debería ser basado en el emprendimiento social. ¿Por qué? Porque el emprendimiento social no busca tanto un rédito económico, ¿sí? O sea, el medio es el comer, o sea, voy a hacer un proyecto para sobrevivir, ¿verdad? O sea, como consultor o lo que quieras, al final. Hay un medio económico de sobrevivencia. Pero el fin, ojo, esto es clarísimo, el fin del emprendimiento social es crear valor al ser humano. Sea uno o sea una comunidad. ¿Ya? Entonces la creación de valor. Por eso te decía, como que la economía del bien común al emprendimiento social y a este tema de ciencia ciudadana es otro nivel, ¿no? O sea, tal vez estoy hablando chino entre todo esto que les estoy contando.
Me Digo, tal parece vez súper sea- bien. Julio, creo que has logrado, siempre hay problema en poder definir la diferencia entre emprendimiento social y emprendimiento. Podemos decir que la diferencia principal es que uno va a crear un valor a un producto o servicio y el emprendimiento social va a generar un valor al ser humano. Claro, Correcto. claro. Oye, Entonces, sí, ¿no? esta cuarentena ha sido tan buena que ha logrado descubrir los grandes misterios de la humanidad. Siempre ha existido esa duda, poder diferenciar qué es un emprendimiento social y qué es un emprendimiento. Claro, por decirte, y si hablas de un nivel a un emprendimiento cultural, por decirte, ¿cuáles son los emprendimientos culturales? ¿O cuáles son las famosas startups que podrías aplicar al emprendimiento? Entonces, ponte, son cosas que no se está estudiando a profundidad. O sea, por eso es que cuando plantean una ley, plantean con gente que ya lo sabe, que ya lo tiene, etcétera. O sea, pero al final nunca estás planteando o estás preguntando al que realmente está investigando sobre ese tema o cuál es la perspectiva de la gente común y mortal. Sí, por eso es la gente Correcto. común y mortal. Perfecto. Pues viste, yo ahora en ciencia ciudadana aplicada a la parte del agua, ¿no? O sea, yo estoy, ¿cómo Ecuador podría crear una política pública basada en el agua? O sea, al final tú le estás preguntando a los niños qué es el agua. Correcto. ¿Ya? Nosotros como jóvenes estás preguntando qué es el agua al final. ¿Ya? O te haces la pregunta que me he hecho yo, ¿por qué pagas el agua? Si es algo de Les hago todos, la ¿no? les hago la pregunta a ustedes dos. ¿Por qué pagas el agua? Claro, no, buena pregunta. En teoría por el servicio, ¿no? Pero no por el producto en sí. Porque si no pago me cortan. Exacto, si ves, entonces ponte, la ciencia ciudadana tiene que ver eso, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que preguntarse cosas tontas para tener unas respuestas interesantes. Las preguntas medio estúpidas, ¿por qué pagas el agua? Julio, pues, se puede decir que ciencias ciudadanas, por ejemplo, lo que utilizan algunas plataformas, como por ejemplo Waze, como es Google Maps, en el cual justamente todos los ciudadanos contribuyen para alimentar una base de información y que está prácticamente gratuita y disponible para poder ser de beneficio para las personas. Sí, claro, es una visión de ciencia ciudadana, porque activas al ciudadano para que te dé un punto GPS en este caso, Ujú. que te dé un punto clave para que tú puedas mapear y Google pueda seguir mapeando, entonces es ciencia ciudadana. O que en Waze te diga, cuidado, aquí hay controles, acá hay un accidente, acá hay tráfico, en base a lo que ponen Claro, los demás porque usuarios. Claro, porque repostas también, o sea, si tú Correcto. estás manejando la aplicación y ves, entonces tú reportas a la aplicación, entonces sabes que esa información llega a la plataforma y difunde, entonces al que llega y dice, ah, mira qué interesante. Te vas por otro lado. Perfecto. Claro. Muy bien, creo que hemos ido sacando algunos conceptos que no encontraban respuesta por algún tiempo. Andrew. Sí, definitivamente creo que nos comienza a quedar muy, muy claro y quiero hacer eco de las palabras del flaco, que definitivamente poder conceptualizar el emprendimiento social ha quedado súper claro y creo que lo has sabido definir de una manera muy, muy, muy consistente y muy real, Julita. Entonces, creo que todos los que estamos no solo dirigiendo este programa, sino a toda la gente que nos está viendo, ya le queda súper claro y que cuál es ese valor agregado de justamente del emprendimiento social. Bueno, se han conectado varias personas. Teníamos un saludo de Dani que nos mandaba un gran saludo al programa. Gracias, Igualmente Dani. al invitado, Dani Grijalva, siempre conectado. Eso sí quería decir a toda la gente que igual siga, ya en el poco tiempo que queda, sigan mandando sus mensajes porque están mandando por interno preguntas y en base a ellas también te hemos hecho las preguntas, así que queremos agradecer a la gente que nos ha mandado sus preguntas por interno. Creo que le tienen un poco de miedo a los comentarios, entonces no tengan miedo. Yo tengo un comentario que me mandaron en lo que compartí. Dice, este pan es una bestia para exponer. Bien, amigos.
Vos siempre con hinchada, Julito. Nos manda saludos Edison Fernández. Edison Fernández te manda saludos, Julito. Vea eso nomás. Tenemos más saludos, Andrew. Aquí no me están. Tenemos a David Jaramillo, también tenemos saludos, se conecta y nos manda saludos y felicitaciones por el programa. David Jaramillo, un gran seguidor de nuestro programa. Gracias, David, un abrazo por allá. Igual ayúdanos también compartiendo y con tu like ahí. Igual a las personas que se van conectando, que no pudimos saludarles desde el inicio: a Willy Raúl Betancourt, Jonathan Pinos, Karen Denise Armas, Fabiola María Rengifo, Miguel Incalada, Patti Castillo, Anderson Tenorio, Deider Vázquez, Gilmar Aguayo, Felipe Cedeño, Juan Martínez, Moshe Brito desde Riobamba, Wilmar Garrido desde Esmeraldas. Un fuerte abrazo, gracias por conectarse, ¿no? Es un tema súper interesante, sin duda, el que estamos tratando el día de hoy. Las startups son o no la solución a futuro. Y de ahí van quedando, ¿no? Solucionado algunas inquietudes. Me queda claro que tal vez las startups, sin duda, no es la solución, no es la salida. Creo que de lo que nos ha mencionado nuestro invitado, le apostaría más bien a las ideas de negocio bien estructuradas, bien proyectadas, bien estudiadas, para arriesgarnos a invertir, y a pesar de eso va a ser obviamente un riesgo, pero como que lanzarse a una startup creo que no va a ser justamente la solución, a menos que, según lo que dices, Julio, si logramos combinar la conciencia ciudadana con un mapeo general que nos permita generar datos, pero entendería que eso, por ejemplo, debería venir desde lo público, en donde, qué sé yo, se mapee todita la ciudad de Quito, todos los quiteños empecemos a poner, por ejemplo, necesidades, gustos. Tal vez eso va a ir generando una base de información que permita generar una cultura real de emprendimiento dentro de la ciudad, para que quien se arriesgue a tener un negocio o un emprendimiento lo haga con conocimiento del caso y no por esa corazonada que tenemos. El tercer tema que nos convoca es tendencias económicas. ¿Qué es lo que va a venir después de esta crisis sanitaria? Porque nos has dado la receta de algunas cosas. Si esto fuera lotería, brother, sería como una especie de Walter Mercadismo este programa del día de hoy. Más o menos. ¿Cuáles son las tendencias que se vienen en la economía, Julio? Verás, la que yo puedo ver, o sea, la que le he podido visionar un poco ya hace algunos años, ¿no? O sea, y la que me ha inspirado, o sea, al final, porque recuerda que los seres humanos no somos, o sea, que somos creativos, pero creamos a través de la inspiración, ¿no? Entonces a mí lo que me ha inspirado al final ha sido una herramienta de la ONU, que se llama los medios de vida. O sea, al final, si tú entiendes un medio de vida, ¿no? O sea, la economía va para allá, o sea, si tú entiendes ahora que ya tuvimos una crisis, por decirte, ejemplo puntual, ¿por qué algunos países tienen una economía brutal o se mantienen estables en una economía? Porque anteriormente sufrieron una guerra, sufrieron una guerra social, una guerra interna, ¿sí? Hubieron devastaciones, murió mucha gente, ha habido, ¿cómo se llama esto?, dictaduras. O sea, si tú observas todos esos países que han sufrido y han tenido pérdidas muy importantes, ¿sí?, son los que han logrado tener conciencia, ¿sí? Correcto. Entonces, por eso es que han logrado cambiar un poco su chip económico, y era lo que íbamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el PIB? El Producto Interno Bruto te dice el cacao, que el petróleo, que por ahí. Entonces nosotros somos extractivistas, o sea, nuestra economía es extractivista, ¿sí? Entonces, si tú me hablas, ¿cuáles son las tendencias? Las tendencias son en una economía social. Por eso existe, mira, hay una palabra que es muy importante, ¿sí? El devenir. ¿Ya? El devenir. Entonces, esta es una palabra súper loca porque se utiliza en la moda, se utiliza en el diseño, se utiliza en algunas cosas, ¿no? Ya está en el tema de la innovación. Porque el devenir es el revenir,
¿sí? Es como que todo lo viejuno en algún momento se vuelve de moda, pero con Claro, es como modificaciones. cíclico. Exacto, pero te viene con modificaciones a un estado cultural o a un estado de evolución que decir, sí, por eso es que lo vintage, lo ni sé qué, claro, es como lo viejo que viene a lo nuevo porque tiene que ponerse la tendencia. Entonces la economía es igual, sí, la Correcto. economía y todo. Por eso es que, por decirte, cuando tú hablas en economía de la economía de la ciencia tiene una visión muy diferente al que tú creas crear un PIB, al que tú creas crear una economía de utilidad, una economía de recursos económicos, ¿no? Sino la economía de la ciencia justamente viene a través de la investigación y cuáles son los hallazgos, ¿sí? O la inversión. O sea, la inversión económica entra por un lado para que los resultados no sean una utilidad económica, sino sean hallazgos científicos para X, Y, W o lo que quieras. Sí, entonces ponte, las economías, Correcto. yo creo que con esto, por decir, estoy leía un otro de la BBC, leía una cosa interesante, que hay, a partir de esto del coronavirus, ¿no? Hay tres científicos latinoamericanos que están dándole pero a tope, un colombiano, una venezolana y una mexicana. Sí, entonces son tres como puestos en top que están investigando realmente lo interesante del coronavirus, ¿no? Entonces, donde si ya ven y hemos visto, o sea, ¿cuál va a ser la economía del futuro? Está en la economía de la ciencia, al final. Si sabemos que una pandemia es capaz de mantenernos en casa, entonces ponte, es súper sencillo de poder entender, ¿sí? Por decirte, las universidades, ¿cuánto es cuánto presupuesto recibe o de todo el PIB que tenemos como Ecuador, se invierte en investigación en Ecuador? Es el uno y algo. Si es Ajá, que es llega a interesante. uno. Si es que llega a uno. ¿Sí? Correcto. Pero si tú le mides con el nivel de China, de Estados Unidos, son 2.3, 2.5 por ahí. Pero si tú ves el de Israel, te quedas loco. Esos manes van a Claro, tope. Claro. Por eso me vi algo y publiqué el otro día en el Facebook, ¿no? Porque leí del consulado honorario de Israel aquí en Guayaquil, Ya. donde en Israel ya descubrieron una cura, pero todavía está en vista. Pero ponte, ellos no te ofrecen vacuna. O sea, esa es la parte súper interesante. No te ofrecen una vacuna, no te dan la medicina. Puedes hacer un spray que te pones en la boca. O sea, loco. ¿Me entiendes? Porque si esa cuestión se mete claro. por la boca, entonces sabes que está en la boca y dura ni sé cuántas mandas de ese spray, ya está. Entonces pues dices, qué loco, o Solucionado. sea, hay gente que, o sea, el gobierno invierte en gente que está pensando huevadas, ¿no? Que está pensando en tonteras, ¿cachas? Están en el año Entonces, 3000. preguntas tontas para respuestas grandes, ¿no? Entonces, por eso que la Claro. economía, ahora, ¿cuál será el llamado global, no? Y yo digo que se van a activar muchísimos núcleos de investigación científica a nivel del mundo y a trabajar coordinadamente. Porque esta es una de las pandemias, o sea, las que vienen en el futuro serán peores. Claro. Entonces, ¿cómo estoy pensando Ahora, para encontrar eso, ¿no? ahora hay algo que me preocupa justamente mencionas el tema de la ciencia ciudadana, la economía de la ciencia ciudadana. ¿Cómo meterle ganas a esa modalidad económica o a ese sentido económico cuando muy seguramente, como el ser humano es mal acostumbrado, después de esta crisis, muy de seguro todos los esfuerzos, toda la economía va a estar destinada a investigación sobre salud, cuando posiblemente la siguiente crisis que tengamos no esté relacionada con la salud? Por ejemplo, de aquí a 3, 6 meses vendrá una debacle económica del hijo de madre, pero la investigación va a estar destinada a la salud, no destinada a la investigación económica, al desarrollo de emprendimientos, qué sé yo, al fortalecimiento de los ya existentes, no va a estar destinado a eso. Y muy seguramente, por ejemplo, todos los créditos que existían o la política pública poca, pero digamos que existe para el tema de generar emprendimientos y todo eso, muy seguramente van a quedar anulados y van a decir no hay presupuesto, no hay fondos, porque todo eso va a estar destinado a salud. Ujú. ¿Cómo meterle ganas a que justamente se invierta en el tema de economía ciudadana, de ciencia ciudadana? Mira,
es una pregunta muy clave. O sea, realmente es amanecido, pero clave, o sea, muy, Las muy puntual. preguntas precisas. Sí, por, Sí, por- mira, por eso no porque- he decidido no hablar con mi pelada porque vaya a hacer yo preguntas muy fuertes, entonces mejor no, el día de hoy no. Bueno, ponte, o sea, al final es un tema como te decía, o sea, es un tema de conciencia, pero no conciencia ciudadana. O sea, al final ahora nos hemos empoderado de que somos vulnerables, ¿sí? Y tenemos que empezar a pedir a los gobiernos que nos ayuden y abran esas líneas, o sea, que abran espacios de investigación como tal, o sea, que nos permitan investigar. Ojo, bien lo dices, todo el mundo asustado se va a lanzar a la salud, a la salud, a la salud, a la salud. ¿Sí o no? ¿Ya? Correcto, eso es visto. Yo dando clase decía a los chicos, decía al final, ¿por qué no diseñan ropa para la radiación solar? Porque sabes que después de unos años salir al sol nos va a dar cáncer por la radiación, o sea, Claro. entonces son cosas de visión, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que más que Ahí, nada hay que ahí le sumaría, Julito, no lo quisiste decir, pero yo lo entendí como que si no es ciencia, solo es puta sentido común. Esto solo es un poco de lógica. Exacto. Es que es así, o sea, mira, el método científico, o sea, al final, el método científico, la investigación científica, o sea, es algo loco, ¿verdad? Ya, Porque si tú planteas desde la parte política, sí, de la parte política, la política está basada en enseñanzas de hace 200 años atrás, ¿sí? ujú, Si tú ves Ajá. y dices cuál ha sido y cómo ha evolucionado y cuál es el método o cuáles son las enseñanzas que hacen, las tenemos en la historia, ¿sí? Las tenemos en la historia, pero somos incapaces de poder mostrar esos recursos para poder generar algo nuevo. Entonces estamos ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Entonces, es lógica, o sea, es preguntarse, o sea, mi profesor siempre ha dicho, ¿no? O sea, hay que preguntarse tonteras para respuestas grandes. Entonces, en las preguntas sencillas, de una lógica común, es donde entiendes. Ejemplo, te voy a dar Claro. algo loquísimo, algo loquísimo. El otro día me contaban y me decían, como nosotros hemos tenido la H1N1, ¿te acuerdas que también fue un tema brutal y que la gente murió, pero no a este Claro. nivel? por Ya, supuesto. entonces, tenemos la vacuna de esa cuestión, o sea, tenemos la ampollita. Chévere. Al final, alguien se ha puesto a pensar, dice, es para los adultos mayores. Si es que, ojo lo que les voy a decir, verás. Si estas pandemias o estos virus que son a nivel respiratorio, sí, a nivel respiratorio, donde afectan a adultos mayores, sí, entonces esta H1N1, ¿a quiénes se les pone? A los mayores. Exacto. Bueno, ya. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos adultos mayores murieron después de ponerse el H1N1? Porque tu cuerpo ya no te da, pues, hermano. Claro. Y muy seguramente no Entonces, tenemos esos datos. Muy de seguro no tenemos esos datos. Ni siquiera, es que ni Claro. siquiera te preguntaste. O sea, ni siquiera te preguntaste. Sí. Oye, Entonces, Julito, ajá. dime, sigue. Entonces ponte en esas cuestiones tan locas, o sea, te vas preguntando, ¿no? ¿Y cuáles serían las siguientes economías? Yo creía que las startups también van a funcionar, pero una startup bien acertada. O sea, muy, muy bien acertada. Lo dije Ok. de pronto, ¿no? O sea, si tú te vas a Quito Eh, y yo te Juli- pongo... Ajá. Sí, sigue, Julito, termina para hacerte la pregunta. Ya, entonces, ponte, si tú te vas a Quito y haces una investigación y ves realmente cuál es o cuál sería una forma de emprender o cómo emprenderías a través de la tecnología, te digo fácil. Mira, hay tantos datos en el mundo que solamente hay que conectarlos. ¿Sí? Ahí va una otra idea más de negocio para el futuro, ¿no? Si sabes, o si no has sabido, o si sabemos, Ya. ¿sí? El coronavirus como tal dura 3 horas sobre el cobre, ya sabemos cuál es un material del futuro contra los virus. Entonces, ¿por qué no se hace investigaciones de qué pasa con el COVID? Yo sé que es fungicida y tiene algunas características fúngicas Así es. el COVID. Entonces, estás preparado y estamos. Ya me hicieron una mascarilla, hermano, con fibras de cobre y yo qué sé, o sea, para allá va.
O sea, si es tema respiratorio o no. Para allá Claro. va la cuestión. Para Claro, que entiendan, claro, para correcto. que entiendan. O sea, un tema de investigación, sí, pero al final va a ser una startup científica, pero que te va a dar dinero. O sea. Van a meterse la té de Claro, cobre en la total. garganta, por lo que has dicho de... Dale, Andrés, pregúntame. Vamos rapidito con unos saludos y te hago la pregunta, Julito. Grecia Riz se acaba de unir, dice hola chicos, buen programa, un abrazo, dice muchísimas gracias, también la familia ahí apoyando. Se unieron José Luis Madero, un abrazo gigante, Karen Denise igual, un beso y un abrazo gigante. Paola Maldonado, igual un abrazo, gracias por conectarte. Guillermo Morales, ese Guille, a los tiempos, igual un Saludos. abrazo. Esteban Sebas, qué chévere hermano, un abrazo. Gaby Yamás se unió, esa Gavisita a los tiempos, bien, fiel seguidora del programa. Igual Jonathan Pinto, un abrazo loco, él estuvo como invitado el día Lanzamos la lunes. temporada con él justo. Claro, justamente. Ivonne Dutasaka, también un abrazo. Elisa Bedayo, gracias por conectarte. Germancito Vallejo también se unió, súper chévere. Dani Grijalva, justo también hablábamos de ti que te habías unido. Luchito Caicedo, que también se unió. Ese Luchito, un abrazo igual. Johnny Balseca también se unió, qué chévere, muchísimas gracias. Pam Pico, igual un abrazo y un saludo. Arelis Cañizares dice también que se unió, igual un abrazo. Sangucho Hidalgo, igual. Fabián Valla, ese Fabiancito, súper bien. ¿Qué más? Willy, ese Willy, a los tiempos, que se une. Gracias. Fabiola, Fabiola Rengifo también, muchas gracias por unirte. Miguel Encalada, Pati Castillo, Didier Vázquez, Dilmar Marcelo Aguayo, Felipe Cedeño, Juan Martínez, Moshe Brito, igual un abrazo. Wilmar Garrido, igual un abrazo. Eduardo Jaramillo, David Jaramillo, ¿quién más? Byron Daniel Castillo, Patricia Raquel y Grecia, que se unieron. A todos un abrazo, gracias por unirse, por estar siempre pendientes de este programa del programa más bacán. Justo nos llega una pregunta, Andrew. Perfecto, dice justamente del David, creo que es la pregunta. Dice, a criterio del invitado, las 3 mejores startups del Ecuador. Danos tu criterio ahí, Julito. Las 3 mejores del Ecuador. Tu top 3. Ya le pusieron a pensar. Todos han estado con las preguntas acertadas hoy día, creo. Sí. Sí. O de algunas que podamos destacar posiblemente. Les estoy pensando. Vaya ahí, Julito, vaya ahí. Las más relevantes, o las más importantes, o las más interesantes. Una de Guayaquil. ¿Ya? Una de Guayaquil. No me acuerdo el nombre exacto, pero es una de Guayaquil que hizo una fundación que desarrolla todo un sistema para una tablet. Sí, Ya. para una tablet para enseñanza. Pero esta enseñanza es súper básica, a través de colores y súper sencilla, basada en la educación ecuatoriana, por supuesto, y que esta tablet le dan a las personas de los suburbios. Ok. Pero la idea no es para el niño, sino la idea es para la familia. Porque logran entender que los papás no les pueden ayudar a los niños en la escuela porque los papás tampoco tienen educación. Entonces es una aplicación para una tablet donde aprenden en familia. Entonces, me Para pareció- combatir el analfabetismo digital. No digital, o sea, analfabetismo en general. Ah, en general. Porque el problema, claro, el problema de esa startup era, o de esa idea de proyecto, no sé si era startup, bueno, pero la idea de ese proyecto que desarrollaron estos chicos fue, justamente, el problema era que los papás de este sector no podían ayudarles a hacer los deberes a los hijos, pero no es porque no querían, sino porque no entendían.
Entonces dijeron, pero ¿por qué no hacemos algo que aprendan los dos? Entonces diseñaron todo este sistema. Para mí esa, like, o sea, bien, me gusta. Ya. Perfecto. Otra Chévere. más. Vamos, O sea, continuemos, vamos concluyendo y si ahí sale durante lo último de estos Sígueles programa. pensando, Julito. Eh, Sígueles pensando. Como para ir resumiendo todo lo que se ha hablado, Julito, entonces podemos decir que básicamente el startup es un término nuevo para algo que ha sido de siempre, que es básicamente el emprendimiento, las ideas de negocio. Es un startup trabajado para que se lo haga de manera ágil, pero que sin duda no está asegurado de que sea exitoso. O sea, es prueba y error, pero no pierdes tiempo, digamos. O sea, según lo que nos has explicado y que me parece súper interesante, es, por ejemplo, si tienes una idea qué sé yo, algo pequeño como ponerte una salchipapería, lo vas a trabajar a través de una metodología startup para que no pierdas tiempo en qué papas compro, qué salchicha compro, qué proveedores, a quién vendo. Exacto. De ahí, si tenemos una idea de negocio que es mucho más amplia y tal vez más compleja, metodología startup, negativo. No debería ser por ahí, sino más bien todo un modelo de negocio, un estudio de mercado, para que asegurarnos, digamos, cierto éxito en el emprendimiento que vamos a poner. ¿Le has encontrado respuesta a la eterna pregunta, la diferencia del emprendimiento social y el emprendimiento? Que es que el emprendimiento le da valor a un producto o servicio y el emprendimiento social le da valor al ser humano. Súper claro. Súper. Voy a poder dormir tranquilo el día de hoy. La economía que se viene es justamente la economía de la ciencia ciudadana, en la cual debería... De la ciencia, perfecto, de la ciencia, que debería enfocarse justamente a la recolección de datos, a la vinculación del ser humano para proporcionar justamente esta información y que debería estar integrada justamente en el diseño de política pública, para la salud, para el turismo, para la economía, para todo un país básicamente. Y algo que creo que nos ha impactado bastante es de que las metodologías de startups van a estar destinadas principalmente para personas de nivel socioeconómico medio o alto. El ciudadano común, bajo el promedio, bajo la media, en realidad después de esta crisis no va a tener recursos como para estar arriesgándolos a una posible pérdida que sería básicamente de 10 intentos, 7 serían un fracaso y sería haber desperdiciado el dinero, según lo que dicen las estadísticas. Y nos ha explicado claramente que la ciencia ciudadana puede colaborar justamente al manejo de crisis sanitarias como la que hemos tenido, lo estamos teniendo todavía, justamente para la recolección de datos, de información, hacer seguimientos como personalizados, tener un manejo de información que nos permita determinar o predecir las acciones a tomar, básicamente, como resumiendo. Nos acaba de llegar justamente un saludo más, Andrew, y una pregunta me parece que es... Sí, dice Chef Fausto, dice, saludos cordiales muchachos, felicitaciones por el programa, un programa que genera buenas iniciativas para el emprendimiento. Atentamente, Fausto Vegas, pues que nada, un saludo, muchísimas gracias, brother, por unirte y dejarnos tus comentarios. Algo que me olvidaba, perdón que te corte, flaco. Algo que me olvidaba era, nos dio las ideas del millón para la lotería. La primera, el tema de ir pensando más allá de lo que está actual, pensar en la tecnología, pensar en la ciencia, y una idea de negocio que básicamente la diste es justamente el tema del uso de cobre para indumentaria, para temas que se podría trabajar por las propiedades que tiene el cobre y que no lo están trabajando. Y también el tema de ropa pensada al tema de salud, pero no solamente a lo que es ahorita momentáneo como el coronavirus, sino para algo que es de todos los días, que es la radiación, básicamente. Muy buenas iniciativas del Julito. Con todas La esas última, ideas, no sé por qué no eres millonario, ve. No, A ver. te gusta solo dar ideas. La tercera creo que es una muy importante. La problemática del coronavirus no es que te dé el coronavirus.
¿ya? O sea, si alguien ya vieron una entrevista por ahí, o sea, el 70% de la población ecuatoriana, 70% de la población ecuatoriana, 70, 60 por ahí, está expuesta, ¿no? O vamos a estar en... Vamos a alto terminar nivel. contagiados en 2 años. Exacto. Entonces al final no es que no nos dé, o sea, el problema no es que te dé, el problema es que tu cuerpo resiste. Ajá. Entonces, yo les decía de pronto, nunca y no hay datos de estas 3 personas que salieron bien. Si no hay esos datos de esas 3 personas, estamos jodidos. ¿Ya? Dato puntual, no es el paracetamol el que te baja, al final es tu sistema inmunológico que está fortalecido para resistir una, ¿sí? Entonces, si tú te planteas eso, empieza a pensar cuál sería un emprendimiento interesante para mejorar el sistema inmunológico, que no esté en plata, que no esté en tecnología, ¿ah? Ojo. Que no esté en plata. Ese es el emprendimiento del son emprendimientos basados en alimentación, pero en una alimentación, como bien dice, hay un concepto en la alimentación que es los alimentos funcionales, ¿no? Pero un alimento funcional ya no basado solamente en los lácteos, sino un alimento funcional o alimentos funcionales realmente que nos ayuda al cuerpo. O sea, Correcto. Europa lo tiene clarísimo eso, hace muchos años lo tiene clarísimo. Pero al final creo que ese es como los emprendimientos del futuro que nosotros como ecuatorianos podríamos acceder porque Ecuador es agrario. O sea, hay Así es. más agrarios y biodiversos, entonces como que podríamos generar desde ahí emprendimientos interesantes. Correcto, No está basado en la correcto. tecnología, sino en la ciencia, al final, en una economía de ciencia. Me Buenazo. parece súper interesante lo que nos has mencionado, nos acabas de mencionar. Unas últimas impresiones, querido Julio, para despedir básicamente. Antes, Flaco, Claro, te claro. corto. Antes justamente llega un saludo de Andrea Heredia que dice saludos desde San Antonio. Un abrazo para Julio, eres el más pro, dice. Julito tiene esa hinchada. Y es barra brava, ¿no? Esa es la dueña, hermano. O sea, esa ya Ay, es ay. la dueña, o sea. Ah, Ya, chuta. ya, hermano, ya. Es la que te, Agachado la cabeza te veo también ya. es con la que hace ciencia, estoy sospechando yo. Claro, con la que hace ciencia ciudadana. Eso. Es Oye, doctora de Julito. este cuadro, ¿ah? Es la doctora de ese cuadro. Pero es mi cumpleaños, ¿no? Ah, vaya ahí entonces, para que... Bien, Entonces se ha conectado para ver por si acaso tengas ahí por ahí escondido otro cuadro, loco. claro. Otro emprendimiento social. Bueno, eso es diferente. Oye, Julito, justamente concatenado ya con lo que te decía el Flaco de tus impresiones, quisiera también que dentro de las mismas puedas dar como que una proyección de lo que tú piensas que cómo va a salir la sociedad o digamos el resultado de la sociedad después de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que se vive, digamos, de las más grandes en el último siglo. Entonces, sí me gustaría que des como que tu percepción de a dónde va a llegar la sociedad, o en qué punto va a estar, o cuál será el resultado del comportamiento humano y del comportamiento de la sociedad después de esto, porque hay que recordar que no es un tema, en el 2016 hubo lo del terremoto y fue bastante fuerte, pero no fue algo tan directo, digamos, para toda la población. En cambio, esto es diferente porque justamente le enmarca y afecta a toda la población. Entonces, cuéntanos tus impresiones y ese, digamos, ese visionamiento que tú das para después de esta pandemia, Julito, dale. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, ya, literal. Claro. Bueno, yo veo un caos. Ya. Yo veo un caos. Puntualmente veo un caos. O sea, es un caos porque, si bien te decía de pronto, ¿no? La economía que tiene Ecuador es una economía basada en la informalidad, ¿sí? En la informalidad, entonces, como hay informalidad, también hay hasta delincuencia, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Pues se va a agregar mucho más la delincuencia, porque la gente va a necesitar comer, mantener a sus hijos, pagar la luz, pagar un arriendo, o sea, ¿entiendes? Entonces se viene un caos muy complejo al final. Muy Entonces, fuerte. sí, yo digo, Ya. no, más allá de que ahorita nos estemos preocupando, o sea, ahorita un grupo debería estarse preocupando en tema económico, el tema del ni siquiera, pero también debería estar pensando otro grupo en el tema social, en el que pasa después. ¿Por qué? Ojo lo que te digo. O sea, nos volvimos, digo mal, paternalistas de nuevo. Y eso lo digo claramente, porque igual yo no le debo nada a nadie. Correcto. Mira, Ya. en el Azuay, la prefectura del Azuay, ¿qué está haciendo? O sea, que puede ser una acción buenísima, o sea, puntual, interesante, y con esta economía solidaria y todo, ¿no? Honesta, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengas los recursos para dar de comer a la gente? La Está gente se te complicado. está acostumbrando a que el gobierno te esté dando de nuevo, que te esté dando de nuevo esa bolsita de comida. Hay gente que lo necesita, ojo, o sea, y eso no lo niego y está bien, ¿me entiendes? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después de 3 meses? Cuando no tengamos la misma producción agrícola. ¿Sabes por qué? Porque no te pusiste a pensar en que las semillas van a subir de precio. Claro. ¿Ya? ¿Alguien se puso a pensar en eso? Que las semillas se van a escasear. ¿Ya? Entonces, o sea, digo, a veces son cosas lógicas y simples, ¿no? Así Entonces yo es. digo que un tema sí se va a volver un poco súper caótico, pero ya debería un grupo justamente estar pensando en eso, ¿no? O sea, en cómo trabajar en el tema de la alimentación del futuro. Porque te digo, si tú haces estudios o ves en X temas, ¿por qué la gente se prostituye? Las mujeres, hombres se prostituyen. ¿Sí? Por una necesidad económica. ¿Por qué se hacen narcotraficantes? Necesidad económica. ¿Por qué roban? ¿Ya? Entonces ponte, si ahorita estamos así, claro, habrá gente, o sea, me sorprende que todavía en Guayaquil no haya saqueos. O sea, me sorprende. O sea, a mí mismo digo, me parece que estos ciudadanos tienen miedo y no han salido a saquear, porque ya fueran capaces de saquear Guayaquil. Claro. ¿Entiendes? O sea, increíblemente no se ha escuchado saqueos, ¿no? Es cierto eso. Creo que ahora sí Entonces, ya sí ponte, les importa, nos hemos dado cuenta que sí les importa más su vida. Verdades, todos los verdades. seres humanos, todos los seres humanos conscientes de que somos vulnerables ante la naturaleza. Entonces, ponte, yo digo que al final va a ser un caos. O sea, se viene un caos mucho más para los países latinoamericanos y con poca visión como la nuestra. O sea, realmente sí. Vienen cosas fuertes, Yo, ¿no? por otra parte, claro, por otra parte creo que va a haber muchísima migración de nuevo, una migración global, mundial, ¿sí? Ya. O sea, y yo me apunto a eso, ¿no? Yo me apunto a la migración también porque al final Ecuador no es un país que realmente esté queriendo despuntar, ¿sí? O que quiera realmente estar o ser solidario, tener una visión de sociedad diferente. O sea, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener ni ahora, ni en 10 ni en 20 años. O sea, no lo vamos a tener. O sea, porque nuestra Correcto. visión como ciudadanos, como ciudadanos es muy diferente. ¿Ya? Entonces yo me apunto, sí, a la repoblación y me apunto, o sea, ya iba la parte buena después del post pandemia, ¿no? Yo me arriesgaría, o sea, no sé, a Finlandia, Noruega, Suiza, o sea, ¿sabes por qué? Porque allá tienen una visión loca, o sea, ya están más locos la gente. ¿Sabes lo que hacen allá? Allá, que salga el adulto mayor da igual, mejor. Que se muera mejor, menos gasto para el gobierno. A ella les interesa a la gente joven, a la gente que Claro. busca, o sea, a la gente, ¿me entiendes? Entonces, Suena fuerte, pero allá es los real, gobiernos- lastimosamente. Exacto, entonces ponte, y si tú contrastas con la información de Ecuador, entonces todavía te siguen regalando la cuestión, te siguen ni siquiera, o sea, si al final te dicen en otro lado, oye, hemos sido tan viejos y estamos una población tan vieja que necesitamos gente nueva, sangre nueva, entonces ya está, o sea, no te complicas la vida. Entonces yo creo que va a haber muchísimo también un tema de migración, muchísima hibridación cultural, entonces por una parte también es buena, pero claro, en otros lados, sí. Entonces esa es como mi visión y perspectiva del futuro. Perfecto. Ya, chévere. Perfecto, Julito. Andy. Bueno, gente, Julito, muchísimas gracias por participar nuevamente en este
segundo programa en la segunda temporada de contigo, del Conecta. Gracias a toda la gente que se conectó, súper importante quedar claro, ya lo dijo el Flaco, ya hizo un resumen de todo lo que nos había dicho Julio de las startups, del tema de emprendimiento social, ciencia ciudadana y demás, y sus apreciaciones acerca de lo que justamente él considera que se viene más adelante para la sociedad. Es importante recalcar que nosotros como programa siempre tratamos de generar este tipo de contenidos críticos que ayuden a la sociedad, a la gente que nos ve, a generar esa conciencia también, a generar ese criterio útil. Y pues nada, espero que les haya servido, les haya gustado mucho el programa de hoy. Conmigo será hasta el día de mañana. Mañana vamos a hablar un poquito tema de psicología, de cómo no volvernos locos en esta cuarentena. Literal. Así que pilas, gracias Julito, un abrazo y chévere. Flaco. Muchas gracias Julito por estar en este espacio, como siempre te hemos dicho, esta es tu casa de Quito. Gracias a nuestra audiencia que siempre está conectada, a nuestros fans destacados, a los que están conectados a diario. Ya lo dijo Andrés, mañana vamos a estar hablando sobre psicología, cómo no volverse loco en la casa y no llegar al punto de que te ves al espejo y ya te quieres sacar la puta. Entonces, ahora más que nunca hay que mantener la calma, respirar hondo y justamente mañana estaremos hablando con algunos profesionales. De mi parte ha sido un gusto estar hasta esta hora, 10:20 de la noche, y los esperamos el día de mañana con nuevas rutinas también de ejercicios con Conéctate con Vicky para que mantengan en forma. Puede ser todo, pero jamás sencillo, dice el dicho. Así que no te olvides, muchas gracias público, y esto ha sido el programa más bacán de las redes sociales, Conecta TV. Conecta TV. Ibsen Producer. Thank you.